Hola, Dios les bendiga. Quien les habla, para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia de La Boca, del barrio populoso de La Boca, capital federal argentina. Quería aprovechar unos minutos para anunciarle a todos nuestros queridos pastores que nos ven a través del internet que hace más de un año y medio hemos formado una federación cristiana para acompañar a las iglesias, a los pastores que así lo crean necesario o así le agrade estar, ¿no? No necesariamente tiene que haber una necesidad, pero hay muchísimos pastores e iglesias que están solitos y aún los que pertenecen a una organización no les afecta que puedan asociarse a la federación. Nuestra federación se llama CEGAD, C-E-G de gato, A y D de dedo, CEGAD, que quiere decir Concilio General Asambleas de Dios. Asamblea se refiere a las iglesias que están dentro y fuera del país, porque podemos representar y asociar a pastores e iglesias en lo local, en lo provincial, en lo nacional y en lo internacional. Si usted está fuera de Argentina y es argentino o no, está al frente de una iglesia, puede asociarse a nosotros y trabajar juntos con nosotros. Si les interesa tener más información, puede adquirirla en nuestra página web. Nuestra página web es www.segad.org de organización. Repito, www.segad.org y allí usted puede encontrar nuestros estatutos, nuestros folletos de lo que somos, de lo que no somos, solicitudes y el mail de nuestra federación, porque si usted tiene alguna inquietud, quiere preguntar, estaremos atentos y dispuestos a contestarle. Nuestro mail es federacionsegad@gmail.com. Repito, federacionsegad@gmail.com. Muchas gracias y quedamos a su entera disposición. Dios les bendiga. Queridos hermanos, desde aquí, desde la capital de Argentina y más específico, desde el barrio de La Boca, le hacemos llegar la palabra que permanece para la hora que pasa. Un gran abrazo para todos los hermanos en Cristo, muy especialmente a la iglesia amada de La Boca y a todos aquellos hermanos que están más allá de nuestro barrio aquí y dentro del barrio, a todos los que nos escuchan. Les agradecemos que estén allí y Dios nos esté ayudando y dando fuerzas para seguir, para llevarles la palabra del Señor. Sé que muchísimas iglesias en el Gran Buenos Aires, muy especialmente, que es lo que más conocemos de aquí, un poco más cerca, y en la provincia de Buenos Aires sus templos están cerrados. Hay pastores que desgraciadamente por el COVID han partido con el Señor. Hay muchísimas iglesias que han quedado allí en sus casas. Bueno, a través de internet, de este programa que hacemos llegar, usted puede recibir palabra de Dios. Así que agradecemos a Dios. Ustedes oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. También por aquellos hermanos que están en las provincias, que siempre nos saludan, en Misiones, en Tucumán, en Salta, en los países limítrofes, Bolivia, Uruguay, no sé, Chile, muchos pastores que nos ven de Chile, un abrazo grande, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Uruguay, en las provincias nuestras, San Luis, Chaco,
Formosa, Córdoba, hermanos de Córdoba que siempre nos dicen, los vemos de aquí, hermanos, del sur de nuestro país, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Santa Cruz, no sé. Trate de pasar este link porque en estos días es tan necesaria la palabra del Señor y Dios nos permite estar a través de este medio. Dios le bendiga muchísimo. Hola, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes con el deseo enorme de que Dios pueda bendecir sus vidas. Siempre la palabra del Señor llega a cada corazón. Dice la Biblia que la palabra de Dios nunca volverá vacía a Dios, sino que hará todo para lo cual Él la envió. Así que cuando predicamos la palabra trabaja en los corazones y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiera Dios que en los corazones que están escuchando esta noche, la manifestación del Señor, la revelación del Señor, sea teniendo fruto al 100 por uno. Hoy vamos a comenzar con las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis. La semana pasada vimos el capítulo 1 de Apocalipsis, muy interesante, tremendamente interesante. Y cada vez que usted se sienta a escuchar el Apocalipsis, tiene que estar pero muy atento, porque la Biblia misma dice, bienaventurados los que leen, o el que lee, y los que oyen con atención y guardan las palabras que están en este libro. Que nadie le perturbe, apague el teléfono, desenchufe todo, cuando llega el momento de escuchar la palabra del Señor. Así que vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Los que tienen Biblia me pueden seguir y a las personas nuevas que nos están mirando por primera vez le damos la bienvenida. Y bueno, si tiene Biblia nos puede seguir. Si no, escuche porque vamos a leer la palabra del Señor. Hoy comenzaremos entonces con el mensaje de la iglesia o a la iglesia de Efesios. El mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Este mensaje lo envía el Señor Jesucristo, lo revela el Señor Jesucristo al apóstol Juan y le dice que escriba lo que él quiere decir a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Esto dice el versículo 1. Yo dije 1 y 2, perdón, el versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, le dice al apóstol Juan, el destinatario, a donde va dirigida la carta, y se presenta como remitente, el que remite, el que escribe, como el que tiene en su mano las 7 estrellas y se pasea en medio de los candeleros. Él mismo. Pero siempre da algo a conocer de sí mismo, porque la iglesia tenía un gran problema al principio y aún en nuestros días tenemos el mismo problema, que hay gente que no cree
en la resurrección del Señor. Pero comencemos con lo que el Señor dice en el encabezamiento. Escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel significa mensajero, y el mensajero en la iglesia es el pastor. El pastor o la pastora de la iglesia. En este caso, el pastor o la pastora de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel, al pastor. Los ángeles sabemos que no conocen pecado, los ángeles de Dios, tampoco tienen la revelación que tiene la iglesia. Por lo tanto, entendemos que cuando dice escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo al mensajero, a el pastor o la pastora. Dios habla a su pueblo a través del pastor. Su palabra, su mensaje es dado desde el púlpito, a través de una persona. En algunas iglesias hay unos enormes problemas porque hay personas que dicen tener don de profecía y estas personas le están quitando la autoridad al pastor que trae el mensaje inspirado de la palabra de Dios. La gente está más siguiendo al que está dando la profecía que al ministerio del pastor. El que tiene el don de profecía, eso es, un don, un regalo de Dios. Pero lo que el pastor y la pastora tienen en una iglesia es un ministerio. Y el ministerio está sobre los dones. Si no fuera así, sería un desastre, mire. Aunque es así, en algunas iglesias tenemos este problema, que los que tienen don de profecía son más escuchados que al mismo pastor. Y esto es gravísimo, porque en la profecía siempre interviene algo del factor humano, y muy fuerte, sentimientos humanos, propósitos humanos. Porque la profecía no fue dada, o el mensaje dado por una profecía no fue dado para revelar, para decir algo e indicar algo que tiene que hacer el pueblo. Siempre el don profético es para consolar y edificar y estar de acuerdo, apoyando la palabra escrita. Quiere decir que Dios nunca va a hablar a través de una profecía, por lo menos si la iglesia tiene pastor o pastora. Siempre va a entrar por la puerta, no por la ventana. Pero las profecías directas o los mensajes en lenguas traducidos tienen que estar confirmando la palabra que se dio desde el púlpito por los pastores, las pastoras. Nunca enseñan o guían, sino que confirman lo que Dios ya dijo. En contra de algunos pensamientos de algunas personas, esto es la verdad, lo que le estoy diciendo. Porque si algunas profecías están en contra de lo que el Señor dijo desde el púlpito, acá tenemos un problema. Dios no está dividido. Dios da un mensaje y después lo confirma. En este caso el Señor Jesucristo dijo, no dice, dile al fulano de tal que tiene el don de profecía. Dice, escribe, que vaya escrito, la palabra escrita, como tenemos nosotros la Biblia, escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. No la manda a otra persona, sino que se la manda a la persona que él llamó y puso en el ministerio. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Quiere decir que Dios manda el mensaje a los que él eligió y puso al frente de la iglesia, nunca a otra persona. La segunda cosa que el Señor
le pide acá a Juan que escriba es que él remite o él envía la carta. Que Juan ponga que él es el que está enviando la carta, aunque el que escribe es Juan. Se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en la mano derecha, y ya hemos visto que las 7 estrellas, según lo que el Señor reveló a Juan en el capítulo 1, son los 7 ángeles, los 7 pastores de las principales iglesias. El Señor sostiene a sus siervos de su mano. Esto me toca mucho el corazón y nos da paz. Le digo a todos los siervos que nos están escuchando, Dios sostiene a sus siervos de su mano. En el Antiguo Testamento, Dios el Padre da la misma promesa a Jacob, que luego sería Israel, su nombre, y que de él saldrían las 12 tribus. Pero acá en Isaías, capítulo 41, versículo 8 y versículo 13, saltamos para no leer todo, Dios le dice a Jacob, su siervo, versículo 8 del capítulo 41 de Isaías, versículo 8 dice, pero tú Israel, siervo mío, porque era un hombre en ese momento, todavía no era un pueblo, pero tú Israel, siervo mío, eres tú. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Y el versículo 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Es exactamente lo que dice Jesús. Esto que estábamos leyendo está en el Antiguo Testamento. Dios el Padre se lo dice a Jacob, que él lo sostiene de su mano derecha, siervo escogido por él. Y ahora Juan a los 7 siervos o siervas del Apocalipsis de las iglesias, él dice, el que tiene en su mano derecha a los 7 pastores, a los 7 ángeles. Es algo hermoso para los siervos y las siervas de Dios. Usted sabe que la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios que sostuvo en el Antiguo Testamento a sus siervos es el mismo Dios que sostiene hoy en el Nuevo Testamento a todos sus siervos. También se presenta aquí en el versículo 1 a la iglesia de Éfeso, dice, como el que se pasea en medio de los 7 candeleros. También el Señor declaró y enseñó a Juan qué representaban estos 7 candeleros. Representaban las 7 iglesias a las cuales él ahora le iba a mandar una carta. Pero lo lindo que dice acá es que se pasea en medio de los 7 candeleros. Se pasea en medio de la iglesia. Camina entre los bancos cuando la iglesia está reunida, porque la iglesia es de él y él está presente. Ustedes saben que él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando dice que se pasea, habla de la congregación, hermanos. Iglesia quiere decir congregación, congregados, llamados a congregarse. Esto habla de la importancia de congregarse. Aunque sean 2 o 3, mire, aunque sea pequeñita la reunión, Jesús siempre estuvo en medio de ella. Mire todo lo que sacamos del versículo 1, podíamos sacar un poco más, pero vamos a terminar la carta. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has
probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el versículo 3 sigue el tema y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Cuántas cosas? Elogios para la iglesia de Éfeso que el Señor Jesús da a conocer a través de su pastor o de su ángel que tiene en la iglesia. Veamos las palabras que usa el Señor para la iglesia, palabras de elogio, en estos dos versículos, versículos 2 y 3. Primero que dice, para que se den cuenta, Él conoce las obras que hace la iglesia. Yo conozco tus obras, dice. Sabe todo lo que hace la iglesia. Sabe todos los planes que tiene la iglesia para trabajar para Él. Sabe todas las luchas que hay en la iglesia. Sabe las dificultades, pero también sabe las pruebas, pero también sabe las victorias, los logros, porque Él camina entre la iglesia, se mueve entre la iglesia. Dice que Él conoce las obras de la iglesia. Dice, tu arduo trabajo, conoce el arduo trabajo, sabe todo lo que hace el esfuerzo de la iglesia. Tu arduo trabajo, esto habla de constancia, de un trabajo constante, de un trabajo exigente. Cuando hacemos trabajos para el Señor, hermanos, no tenemos que pensar si estamos cansados, si nos gusta, si es lindo, si no. Lo tenemos que hacer. Y lo hacemos contra viento y marea, y Dios está mirando eso. Tu arduo trabajo constante y exigente. Acá la Biblia dice que de los valientes es el reino de los cielos. Tu arduo trabajo. Otra cosa que dice tu paciencia para soportar los malos. La gente mala. La gente que habla mal del prójimo y de la iglesia. La gente que actúa mal. Uno como hijo, como hija de Dios, como iglesia de Jesucristo, tiene que tener paciencia contra la maldad de los hombres. Porque si los hombres supieran realmente la verdad, se darían cuenta que sus vidas están en terrible peligro cuando actúan fuera de la voluntad de Dios. Pero es la paciencia lo que nos va a llevar a ganar las almas. Así que van tres cosas. Conoce sus obras, conoce el arduo trabajo, la paciencia de la iglesia, y luego dice algo muy interesante aquí. Y dice que ha hallado la iglesia mentirosos. Estos están dentro de la iglesia. Has hallado mentiroso a los falsos apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Los discípulos eran discípulos mientras seguían a Jesús en el camino y Jesús iba adelante. Cuando el Señor los envió a predicar, dejaron de ser seguidores, discípulos, para ser ahora apóstoles. Apóstol significa enviado. Y dice que elogia a la iglesia de Éfeso porque se da cuenta, halló mentirosos a los que se dicen ser enviados, apóstoles por el Señor, y son falsos. Son falsos. Recuerda lo que dijimos al comienzo. Juan, que era apóstol, no usaba la condecoración de apóstol. Él comienza la carta de Apocalipsis diciendo, yo, su hermano, consiervo, copartícipe en las pruebas y en las tribulaciones. No se declaró como apóstol, sino como hermano en Cristo. Bueno, acá algunos vienen con el título de que son apóstoles y no son enviados. No son enviados por el Señor.
No sé si algún hombre los envió o se enviaron ellos mismos, pero la Biblia dice acá que Jesús elogia a la iglesia porque la iglesia se da cuenta que estos apóstoles son falsos. Y luego dice otro elogio, y has sufrido. Y vuelve a decir, y tenido paciencia en este aspecto. Y trabajado incansablemente, esto es el arduo, vuelve a repetir, incansablemente, y no has desmayado. Es decir, no has bajado los brazos. No has dicho, no puedo seguir más. Son demasiadas las pruebas. Son demasiadas las dificultades. Es tanto lo que me pasa en contra que de esta manera no. Yo creo que Dios no me llamó. Y están pensando en abandonar el camino, que es lo que quiere el diablo, ¿no? Pero la iglesia de Éfeso, el Señor los declara de esta manera. Y no has desmayado, sino que has trabajado incansablemente, sin darte descanso y sin desmayar. ¿Por qué la iglesia de Éfeso hacía todo esto? Está en el último punto. El último elogio dice, y todo por amor de mi nombre. Todos los elogios que le da a la iglesia de Efesios dice, y todo esto que estás haciendo, todos estos logros, todas estas cosas lindas, este arduo trabajo, esta paciencia, lo has hecho por amor de mi nombre. Qué hermoso, qué lindo. Esto, hermanos, se lo está diciendo a la iglesia el Señor. Si usted como iglesia de Jesucristo no recibe esta palabra, recíbala como de parte de Dios. Todas estas obras, todo este esfuerzo que realiza o que realizó, porque estamos mirando una iglesia del pasado, pero si la queremos personalizar, todas las obras que la iglesia hace, el esfuerzo que realiza, no solamente es conocido por el Señor, sino que será premiado por Él en el día de la coronación allí en el cielo. Vamos a ser coronados por este trabajo. Iglesia del Señor, no baje los brazos. El Señor ve tu trabajo, tu arduo deseo de hacer más para Dios y que no lo puedes hacer por alguna causa que te lo impide, pero está en tu corazón el servir a Dios, el ser fiel a Dios. Y Dios mira tu corazón. Porque algunos hacen muchas cosas, pero no las hacen para Dios. No saben lo que es sufrir ni padecer. Hacen lo que pueden hacer y lo que está bien, lo que le da algún mérito propio. Esto no tiene fruto. Pero cuando uno hace las cosas por amor del nombre de Jesús, ya ve, tiene un premio aquí. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, acá viene algo que tenía en contra. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, rapidito el Señor, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Oh, acá hay tanto para decir. Fíjese, se presenta el Señor, luego elogia a la iglesia de una manera tremenda, su trabajo, todo lo que hemos visto. Y ahora en la mitad de la carta, cuando ya la iglesia está rebosando de gozo, le dice algunas cositas que tiene que corregir. Es decir, Dios es bueno, Dios es santo, pero esto es lo que siempre decimos, también es justo y no deja escapar la justicia.
Si hay algo que está dañando nuestras vidas, Él nos lo hará saber. ¿Para qué? Para que no nos lastimemos ni perdamos el premio que nos dará el Señor al final, ¿eh? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia estaba perfecta, pero ahora el Señor muestra su disconformidad con una pequeña actitud que tal vez no la veía todo el pueblo, ¿eh? Pero Dios, que mira en lo secreto, sabe todas las cosas. Dice, has dejado tu primer amor. Primera advertencia. Es decir, lo lleva a recordar cómo comenzamos en el camino del Señor y cómo estamos actuando. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, el que dice ser de Cristo debe andar como Él anduvo. Es decir, tal vez comenzó bien, pero ahora está flaqueando, algo le ha pasado en el camino. Dice, has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído. Está diciendo, fíjate dónde te puse, dice Dios. Estabas allí, trabajabas allí y ahora estás acá. Recuerda entonces de dónde has caído y vuelve allí, a las primeras obras. Usa la palabra arrepentirse. Arrepiéntete, dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. La palabra arrepentirse es volverse. Por eso el doctor Billy Graham, que ahora ya está con el Señor, él predicaba así. Es hora de volverse a Dios. ¿Qué estaba diciendo? De arrepentirse. Pero lo decía en las palabras actuales nuestras. Si ibas para aquel lado, es hora de volverte ahora y te vuelvas para con Dios. Un día estaba conversando un trapecista de un circo con un señor que se había acercado ahí a elogiarlo. Justamente, lo estaba elogiando al trapecista y diciéndole, anoche estuve en el espectáculo que dieron y fue tremendo todo lo que hicieron allí arriba en el trapecio. Y cuando usted se arrojó de esa altura y pegó en la red y volvió para arriba y volvió a agarrar el trapecio y dio una vuelta mortal. La verdad que dice quería saludarlo y elogiarlo y destacar esto que está haciendo. Entonces el trapecista abrió su corazón y le dijo, mire, lo que pasó anoche es que me caí. ¿Cómo que se cayó? Dice. Sí, cuando en el traspaso de un trapecio al otro no alcancé a caerlo, pero por eso tenemos la red abajo. Caí en la red y la red nos impulsa para arriba otra vez. Agarré el trapecio y seguí el espectáculo. Y la gente aplaudió, ¿vio? Sí, dice, porque creían que era parte del espectáculo. Pero en realidad lo que pasó es que me caí. Pero por eso tenemos la red abajo, que nos impulsa para volver de donde hemos caído, como dijo el Señor. Mire, en la iglesia a veces suceden estas cosas. La misma iglesia no se da cuenta que está cayendo o que alguien ha caído. Parece que sigue todo normal y que va todo bárbaro. Pero el Señor dice, has dejado tu primer amor, ese entusiasmo, ese fervor que tenías al comienzo, ese arduo trabajo que trabajabas incansablemente, que orabas, que predicabas, que leías mi palabra, has dejado todas estas cosas y las has llenado con otras ocupaciones.
Es decir, has dejado tu primer amor, tus primeras palabras, ese deseo que tenías de estar conmigo, lo has dejado. Hay iglesias que no se dan cuenta, pero Dios está diciendo acá, recuerda de dónde has caído. Con nosotros está el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es como la red que tenía el trapecista. Cuando usted ha caído, dice, trate de volver, arrepiéntase, vuelva. Y el Espíritu Santo, la red que siempre nos está tratando de salvar y de ayudar, nos impulsará otra vez al lugar donde nos puso Dios, para que arranquemos de nuevo. Tal vez nadie se dará cuenta, pero usted y yo, que somos los que hemos caído y hemos vuelto, sabemos que Dios ha sido bueno. Es tiempo de volver al primer amor. ¿Se acuerda cuando los primeros días que usted y yo nos convertimos? No queríamos perder reuniones. Nos parecía raro que no tuviéramos reuniones todos los días. Queríamos estar de culto en culto, de campaña en campaña. Le hablábamos a todo el mundo de Jesús. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia? ¿Qué es lo que nos pasó? Hemos dejado el primer amor. En aquel tiempo parecía que no había otra cosa tan hermosa que servir a Dios y que no había un ser más hermoso que nos hiciera sentir el amor como nos hacía sentir el Señor en nuestros corazones. ¿Qué nos pasó? Las distintas actividades, los golpes de la vida, nos fueron bajando del lugar donde Dios nos puso. Y entonces Dios ahora a través de estas cartas dice, has dejado tu primer amor. Por tanto, vuélvete, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. Allí donde yo te puse, allí como fue el comienzo, y vuelve a las primeras obras. Qué bueno que es el Señor, qué hermoso cómo habla con la iglesia. Pero Él dice, si no te arrepientes, si no vuelves al primer amor, vendré pronto y sacaré el candelero de tu lugar. Es decir, la iglesia se va a apagar, porque el mismo Señor la va a sacar. Cuando no somos la luz que Dios quiere que seamos, ya no servimos para Dios. Como dijo una de las máximas del general San Martín, serás lo que debes ser o no serás nada. Dice el Señor, si no vuelves al primer amor, quitaré tu candelero de tu lugar. Esto yo, hermanos, y muchos pastores que nos están viendo van a aseverar lo que voy a decir. Hemos visto muchas iglesias que en un tiempo estaban en un apogeo tremendo, un movimiento maravilloso de gente, de almas, de pronto comenzaron a menguar, a menguar, a menguar y cada vez menos. Y conozco algunas, no voy a decir el nombre ni el lugar, porque aquí en Buenos Aires son conocidas. Conozco una donde había una iglesia que hoy hay un prostíbulo, una casa de pecado. El mismo lugar, la misma mampostería, el mismo edificio, pero los que están adentro no están con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor quitó el candelero de ese lugar. Ahí hubo cosas que no le agradaron al Señor. Y esa iglesia, esos pastores no volvieron al primer amor. Y ahora hay un prostíbulo. En otros casos, iglesias también muy fervorosas y en crecimiento, que hoy hay un cine, un negocio, otra cosa. Nada que ver. Mis hermanos queridos, es tiempo de volver. Volver al primer amor. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 6 al 7 ya, los últimos versículos, dice, pero tienes esto. Ahora vuelve a elogiar. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Otro elogio. Primero se presentó, luego elogió a la iglesia. En tercer lugar, mostró una deficiencia de la iglesia a la cual animaba a que volviera a su estado primario. Y ahora, para cerrar, vuelve a elogiar otra parte de la iglesia y a proponerle un premio si es fiel. Jesús apoya a la iglesia de Éfeso porque aborrece la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Usted lo habrá leído y dice, pero ¿cuál era la doctrina? Mire, comían alimentos sacrificados a los ídolos, que era una de las cosas que la iglesia primitiva prohibía, porque el Señor se lo habría enseñado. Así que una de las doctrinas era que comían de alimentos sacrificados a los ídolos, y la segunda era la inmoralidad sexual, el sexo ilícito fuera del matrimonio. Le pusieron los nicolaitas a esta gente porque su líder se llamaba Nicolás. Estuve estudiando un poco porque ya no recordaba, pero esto lo estudié cuando estuve en el seminario. Libros históricos cristianos dicen que este tal Nicolás creen que se trataba del séptimo diácono de la iglesia primitiva, que esto se encuentra en Hechos capítulo 6, del 5 al 6, ¿se acuerda? Cuando la iglesia crecía y los apóstoles le dijeron al pueblo, elijan a 7 varones con buen testimonio, con sabiduría, con conocimiento de la palabra y llenos del Espíritu Santo, para que sirvan las mesas, para que repartan el alimento a los pobres. Y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás. Pero, qué sabia que es la Biblia, ¿eh? Se ve que Dios sabe lo que dice. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Lo dice la misma Biblia. Y hemos escuchado, quedaron algunos testimonios escritos en la Biblia de este Esteban, que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Usted se debe acordar. Felipe fue un hombre muy usado por el Señor en milagros, señales. Pero muy especialmente el último diácono, que es Nicolás, dice la Biblia, prosélito de Antioquía. La palabra prosélito significa que pertenecía a un partido político. Usted busca en el diccionario, dice prosélito, político, religioso, no sé qué. Pero acá dice que era, si se hubiera tratado de religioso, hubiera dicho prosélito de la iglesia primitiva. Pero acá dice prosélito de Antioquía. Era un político de Antioquía. Es evidente que no se terminó de entregar al Señor este hombre y parece que no terminó tampoco de creer en la doctrina de los apóstoles y formó su propia religión que era contraria a la de los apóstoles, porque aprobaba el comer alimentos sacrificados a los ídolos y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fíjese, se ve que tenía sus debilidades el hombre. Como él era Nicolás, sus seguidores fueron nicolaitas. Y la iglesia de Éfeso aborrecía a esta gente y Jesús también los aborrecía. Porque él dice, lo felicita a la iglesia, porque dice que aborrece, a ver cómo es que dice. Dice que tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mis hermanos,
San Pablo es el que aclara que lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios que están atrás. Las imágenes, detrás de las imágenes que la gente adora, están los demonios. Así sean representaciones de santos o de gente buena. ¿Por qué? Porque esas imágenes desvían la vista del verdadero Señor y Salvador Jesucristo, para que la gente vaya a pedir y creer en un muñeco o una representatividad de alguien que en algún momento fue una persona buena y santa, pero que ahora está en el paraíso. Se la llevó el Señor. El que siempre está con nosotros es el Señor Jesucristo. Él es el que recibe la gloria y la honra, y Él es el que sabe qué es lo que nos pasa y el que nos atiende. Y la Biblia dice que no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otra persona dada a los hombres debajo del cielo en que los hombres puedan ser salvos, sino en Jesucristo. Quiere decir que lo sacrificado a los ídolos, a los demonios se los sacrifican. Si luego le ofrecen algo y estos se los comen o lo usan, son compartícipes con los demonios. Este Nicolás parece que le gustaba lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Y eso fue lo que enseñó. Y luego ya saben lo que es el sexo ilícito fuera del matrimonio. Hoy en día el mundo esto es lo que más vive, pero sabemos que esta no es la voluntad de Dios. Esta iglesia no aprobaba estas cosas y el Señor tampoco. Y la elogia. Por último, Jesús hace escribir a Juan lo siguiente: al que venciere. Esa palabra, al que venciere, se refiere al que obedece a Dios, al que vence la tentación, al que vence el pecado, al que venciere, al que vence las cosas malas, al que sigue a Dios a pesar de todas circunstancias contrarias. Le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Este árbol que está en el centro del paraíso de Dios, que estuvo en el jardín del Edén, de este árbol solamente podrán comer de sus frutos los salvados por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, aquellos que han seguido a Jesús, entendiendo que Él pagó las culpas, pagó el precio en la cruz del Calvario, para estos son los frutos del árbol de la vida. El árbol de la vida que da 12 frutos según Apocalipsis, y que cada fruto, cada mes da su fruto, es para los salvos, para los hijos y las hijas de Dios, para que sean llenos de vida, para que también puedan compartir y disfrutar de la vida del Señor. Luego la Biblia va a decir que las hojas de ese árbol eran para la salud de las naciones, para mantener la salud espiritual. Porque en el cielo no hay muerte, no hay pecado, no hay dolor, no hay enfermedad. Pero mis hermanos, la santidad, el amor a Dios, la permanencia en Cristo, hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que alimentarla. Y estas hojas del árbol de la vida nos ayudan a alimentar la santidad y nos fortalecen para servir al Señor. Tal vez tú estás por primera vez mirando a través de este canal. No has entendido muchas cosas, pero algunas sí. Pero una cosa tal vez está clara en tu corazón: que hay un premio final. Hay un árbol maravilloso creado para ti que te dará vida eterna y fortalecerá tu vida eterna si tú eres fiel al Señor.
¿Cómo vas a ser fiel al Señor? ¿Siendo simpatizante de una religión? No. Invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Invítale a entrar y Él te llevará a la vida eterna. ¿Quieres recibir a Jesús? Repite conmigo: Padre eterno, en esta hora quiero recibir a Jesús en mi vida. Entra en mi vida, en mi corazón, en mi ser. Llena mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo de ti. Quiero ser lleno de ti, Señor. Recibe mi vida y mi alma en tu reino. Yo quiero caminar contigo todos los días hasta el fin. Perdóname si he pecado contra ti. Perdóname aquellos pecados que me han sido ocultos, que no los he entendido. Perdona mi ignorancia y acepta mi vida, Señor, dedicada para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que seguimos hablando del Apocalipsis y estamos aquí los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Nos gustaría saber de ti. Escribe en el chat: entregué mi vida al Señor y estoy contento, feliz. Tendrás experiencias nuevas, te lo aseguro. Y a la iglesia que está mirando, se me ha ido la hora, pero oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, a tu pueblo y llénales de tu Espíritu Santo. Que cada palabra que hemos dicho hoy sea un tesoro y lo puedan atesorar en sus vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias, porque sé que siempre me oyes. Amén y amén. Iglesia y amigos queridos y pastores, nos veremos el viernes que viene. Dios les bendiga.